Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hace unos días terminé de leer una revista mexicana donde le hacían una entrevista a una señora que fue esposa de un famoso narcotraficante mexicano. Y ella en esa entrevista menciona que hasta finales de los años 90 su familia era feliz. Tenía una familia unida, una familia amorosa. Pero su esposo decidió entrar en el mundo del narcotráfico. Y también después sus hijos fueron introducidos en ese mundo. Primero perdió a sus hijos y luego a su esposo, porque los rivales acabaron con su familia. Y esta mujer menciona y dice: odio la droga, aborrezco ese mundo, lo aborrezco, dice, con toda mi alma, porque destruyó a mi familia. Cuando conocemos al Señor, a nuestro Dios, y leemos su palabra, Dios nos dice también que Él aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Dios odia el pecado. ¿Por qué esa mujer odiaba el narcotráfico? ¿Por qué? Porque destruyó a su familia. ¿Por qué Dios odia y aborrece el pecado? Porque destruye a la raza humana, destruye la humanidad. Sí, la destruye. Ese fue el objetivo de Satanás encarnado en la serpiente. Quiso destruir a la humanidad por medio de Adán y Eva. Y realmente pensó que lo lograba. Pensó que lo lograba. Cuando Satanás hizo pecar a Adán y Eva, pensó que logró la destrucción de la humanidad. Pero el Señor les prometió a Eva que así como la serpiente se le acercó a ella para comenzar la destrucción de la raza humana, por medio de la mujer vendría el Salvador que libertaría a la raza humana del pecado. Si por medio de la mujer fue que Lucifer vino y le habló a Eva y luego a Adán y cayeron en pecado, metiendo así toda la humanidad en el pecado, por medio de otra Eva, María, vendría el Salvador para libertarnos, liberarnos de las ataduras del pecado. Así es. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y gloria a Dios por su muerte vicaria. Él murió en nuestro lugar, en lugar de la humanidad. Así es. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y diéramos la cara a Él. Eso es lo que hemos hecho. Por eso es que somos cristianos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque en arrepentimiento de pecados hemos recibido a Cristo como Salvador. Por eso somos cristianos, no porque tenemos religión, no, seguimos a Cristo porque Él nos perdonó y nos dio vida en la cruz. Su muerte nos dio vida. Su sangre preciosa nos lavó y limpió de nuestros pecados. Sí, gloria al Señor por eso. Por eso, valga la redundancia, vivimos para Él. Glorificamos a aquel que nos salvó, a aquel que nos perdonó, a aquel que cambió nuestras vidas. Por eso lo seguimos. Por eso. Y por nada más. Dios aborrece el pecado porque destruye al hombre.
¿O usted cree que cuando Dios ve a un hombre que está drogado por el alcohol o por cualquier otra droga, ¿no? ¿Usted cree que Dios mira con alegría a ese hombre que se vomita de borracho o borracha? ¿Usted cree que Dios mira con agrado a un hombre o una mujer que se drogan? ¿Usted quiere que mira con agrado Dios a un hombre o una mujer que viven por la mentira? ¿Usted cree que Dios le alegra ver a un hombre o una mujer henchidos de codicia, de malicia? ¿Usted cree en eso? No, Dios aborrece el pecado porque el pecado hace separación entre los hombres y Dios. Hace separación. Satanás ha regado una mentira universal que muchos la creen porque ignoran, no quieren leer la palabra de Dios. Sí, que todos somos hijos de Dios y eso es mentira. Es mentira. No todos somos hijos de Dios. No, solo aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. En Cristo son llamados hijos de Dios. En Cristo somos adoptados hijos de Dios. Y no me diga a mí, ustedes que se creen. No, porque Dios también se lo dice a usted. De la misma manera, como yo lo recibí, usted también lo puede recibir. El mensaje que yo recibí, también lo recibe usted. El mensaje es para todos. Pero solamente aquellos que realmente creen en su nombre, lo reciben en su nombre, a ellos el Señor les da derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso lo hablamos, por eso predicamos, por eso le enseñamos. Sí. No, el pecado destruye. Dios aborrece el pecado. Usted me dirá, no, pero es que Dios es amor. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Es el hombre mismo que se va al infierno. Cuando el hombre rechaza a Cristo, el hombre ya decide irse al infierno. Rechaza a Dios. ¿Usted cree que va a pasar en la eternidad con aquel que en este mundo, en esta vida, usted lo ha ignorado? Usted ignora a Cristo en este mundo. Vive su vida según sus convicciones. ¿Y quiere pasar en el cielo? No. Si usted en esta tierra ignora, menosprecia lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, no pasará ya. Pasará sin Dios, como ha pasado en este mundo, en el infierno. Palabra dura y fea. Hay muchos que me dicen, ¿por qué menciona tanto el infierno? Porque muchos los conocerán si no se arrepienten de sus pecados. Dios aborrece al pecado. Aborrece el pecado. Y si un pecador no es limpiado, lavado por la sangre de Cristo. Sí, pastor, pero todos somos pecadores. Es verdad. Todos somos pecadores. Solo que algunos hemos sido ya lavados y ya limpiados por la sangre de Cristo. Y otros siguen sucios. Y son los sucios los que no tienen vida eterna, los que no tienen a Cristo en el corazón. Sí, y no me refiero a su posición social, no. Sucio porque tiene pecado en su corazón. Porque Cristo no ha entrado en su vida. Sucio por eso. Miren, en Romanos, capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo habla a los cristianos en Roma. Y miren lo que les dice. Porque cuando erais esclavos, es decir, del pecado, esclavos del pecado, erais esclavos del pecado, es decir, no tenían a Cristo en su corazón. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El pecado trae muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que habéis sido libertados del pecado. Amigos y hermanos, no somos libres del pecado. ¿En el sentido de qué? De que aún tenemos a Cristo. Vivimos en esta carne. Y esta carne es atraída por sus deseos carnales que van contra Dios. Nos atrae al pecado. Vivimos en continua guerra con el pecado. Pero tenemos un poder
que el Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros nos ayuda a evitar el pecado, a vencer al pecado. Y si alguna vez el cristiano resbala, Dios lo sostiene, lo levanta y lo lleva adelante. Cosas que no pueden hacer los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque aunque se den cuenta que están haciendo mal y quieren cambiar, no pueden. Porque no tienen el poder de Dios en sus vidas. No tienen ese poder que sí tienen los que Cristo vive ahí adentro, los cristianos. Sí, mis amigos, los cristianos no somos perfectos, no somos impecables, pero tenemos el poder para vencer el pecado. Y reitero, si resbala el cristiano, Cristo lo sostiene, lo levanta y lo lleva hacia adelante. No lo deja caído. Pero una pena por aquellos muchos que permanecen caídos. Aunque quieran cambiar, no pueden. Sí, amigo, amiga, usted quiere cambiar, pero no puede. ¿Saben por qué? No puede. Porque no tiene poder para hacerlo. Para eso murió Cristo. Todo el poder por el que Cristo resucitó, ese poder viene al corazón de un hombre, de una mujer, que se arrepiente de sus pecados y le dice al Señor, Señor, no puedo. Yo no puedo cambiar. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados y cámbiame. Ven a mi vida, ven a mi corazón y cámbiame. Y Jesús, Jesús, lo perdonará, la perdonará y entrará en su corazón. Ahora sí, usted tendrá el poder para cambiar, porque Cristo en usted la cambiará. ¿Sabe qué Dios le dice a los cristianos? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, sí. Mayor es el que está en vosotros. El pecado asedia. El pecado es muy atractivo. Muy atractivo. Bonito, hermoso el pecado. Pero Cristo tiene el poder en los hijos, en sus hijos, para que digamos no al pecado. Y amigo, amiga, ese poder también se lo quiere dar a usted. Sí, leo el verso 23 de Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y escúcheme, no se refiere a la muerte, ¿no? Que vemos mañana se muere alguien, no. No, esa no es la muerte. Es la muerte segunda. Muerte segunda. Sí, amigo, amiga. Me pregunta cuál es la muerte segunda. Se lo explico rápidamente. Todos morimos una vez, ¿verdad? Morimos, salimos de este mundo. Luego de que morimos viene el juicio. El juicio. Habrá un juicio para los cristianos y habrá un juicio para los no cristianos. El juicio para los cristianos tiene que ver con que cómo el cristiano sirvió al Señor en este mundo, cómo glorificó el nombre del Señor en este mundo, cómo honró el nombre de Dios en este mundo para los cristianos. Y según eso, la Escritura dice que el Señor dará premios, coronas, galardones a los cristianos. Pero a los no cristianos, ellos morirán por segunda vez. Estarán en el juicio ante el Señor. Y ellos pensarán como aquel rico que llegó allá y él pensó que como era, daba buenas obras aquí, daba de comer a los pobres, tenía fundaciones y todo eso, pensó que tenía ganado el cielo. Pero por más buenas obras que el rico hizo, ignoró al Salvador, ignoró al Hijo de Dios. Por tanto, ninguna de sus buenas obras lo salvó. Si la obra más completa y perfecta y más importante de la historia de la humanidad la ignoró, fue al infierno. Por eso, mis amigos, ¿usted en qué lado del juicio estará? En el juicio, donde la paga del pecado es muerte, la muerte segunda, porque morirá por segunda vez, y yacerá en el infierno, allí estará, y allí ya no habrá arrepentimiento.
Usted ya creerá todo lo que está escuchando, pero será tarde. Créalo ahora, no cuando esté en el infierno, porque ya será tarde. Sí, amigo, sí, amiga, quien les habla ahora no es impecable, para nada. Pero la gracia y la misericordia de Dios me mantienen a mí y a todos los cristianos en sus caminos. Bendito sea el Señor. Pero usted no tiene por qué seguir así. No tiene por qué seguir viviendo el pecado. O sea lo que sea. No importa lo que usted haya hecho. No importa la condición social que tenga. Cristo le está diciendo que se arrepienta de sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte del versículo 23 de Romanos 6 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. El pecado, muerte. Cristo, vida eterna. ¿Se acuerdan de la última palabra o las últimas palabras de Cristo en la cruz? Consumado es. Consumado es. ¿Sabe lo que significa? Se terminó la obra. La obra completa y perfecta en la cruz se terminó. Ahora todo aquel que cree puede tener vida eterna. Cristo murió por toda la humanidad, pero solo una parte de la humanidad se arrepiente de su pecado. Solo los que se arrepienten pueden tener a Cristo en su corazón. El pecado es aborrecible ante los ojos de Dios. No siga en pecado. Vuelva hacia Cristo. Vuelva hacia el Señor, que lo ama, que nos ama, tanto que dio su vida por nosotros. No lo rechace. Cristo lo ama. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.